¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y, como me gusta decir siempre, en compañía de los mejores, que es lo que intentamos, rodearnos de los mejores cada semana, y yo creo que hoy lo hemos conseguido. ¿No es así, Domingo Soriano? ¿Cómo estás? Por supuesto, Luis Fernando. Hoy Como programón. cada semana, ¿eh? Domingo a domingo, sí, sin fallar uno solo de todo el año, y bueno, hoy con especial mención. Ahora lo verán para ver el invitado que tenemos con nosotros. También desde Value School nos acompaña Luis Alberto Iglesias. Luigi, como cada semana. Un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. También Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Un auténtico placer, hoy especialmente. Hoy especialmente. Hoy no hay negativos para nadie. Hombre, solo faltaría. Hoy no hay negativos para nadie. Bueno, redoble de tambores para presentar a nuestro invitado de hoy. Ya le conocen todos ustedes. Voy a decir unas cuantas de cosas para incomodarle, porque sé que estas cosas le incomodan, pero es considerado por muchos uno de los 3 mejores gestores de Europa. Yo me atrevería a decir que más allá de las fronteras de Europa, en renta variable, que es uno de los gestores que bueno, pues atesora uno de los track records más brillantes en la historia de renta variable en España, y que consigue y está consiguiendo en los últimos años unos resultados extraordinarios para los partícipes de su fondo, de Azvalor. Hablamos del socio fundador y codirector de inversiones de Azvalor, Álvaro Guzmán de Lázaro. Don Álvaro, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias por sacarnos un hueco en esa apretada agenda que sabemos que tienes. Muchas gracias a vosotros por invitarnos un año más. ¿He conseguido incomodarte? Sí, pero bueno, ya no hago demasiado caso. Bueno, pues ya ven que... Pero te lo agradezco. Que la modestia es la que siempre acompaña a Álvaro, siempre que viene a nuestros programas. Yo, Álvaro, bueno, voy a saludar, mira, siempre le saludo al final del programa, pero hoy lo voy a saludar al principio. A responsable, director de comunicación, socio, amigo de Azvalor, Antonio San José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Muy bien, encantado. Voz de estar aquí. del periodismo, historia viva del periodismo español. Muchas gracias por estar con nosotros también. Un placer. Y aquí te veo ya con la pluma, con la estilográfica, con tu cuadernillo, dispuesto a tomar notas de lo que nos cuenta hoy Álvaro. Es para aprender de los que saben. Hombre, desde luego que sí. Y nosotros aprendemos también de ti, Antonio. Bueno, oye, antes de arrancar necesito hacer algunas recomendaciones. Voy a intentar hacerlas muy rápido para que podamos ir enseguida con Álvaro, pero lo primero es lo primero. Y un día como hoy, oye, un Herederos Marqués de Riscal, el DDT. Exactamente. ¿Qué era DDT? El que no puede fallar. Déjate de tonterías. Eso es. El vino, déjate de tonterías. Herederos Marqués de Riscal, Rioja, Reserva. Es el clásico de la bodega de la Rioja Alavesa, que tiene su tradicional, su clásico, su reconocible malla dorada dentro de la botella, que tiene unos tintes la verdad que únicos, y que definen un vino extraordinario. Mira, voy a confesar una cosa. El fin de semana pasado pude pasar un día por la Rioja Alavesa y tuve la oportunidad de visitar las bodegas de Marqués de Riscal. Que decir que el trato es extraordinario, y la verdad que pude probar más caldos de Marqués de Riscal y están todos extraordinarios. La verdad que un trabajo muy bueno de una familia que sigue apostando por la tradición y por el vino, con productos tan fantásticos como este. Ese también es value, ese no falla. Además, antes la malla la ponían para evitar las falsificaciones, ahora la ponen para que sepamos cuál es. Ese que decir, quiero un vino de los que no fallan, pues eso. Un vino value, eso sí que es un concepto novedoso también. No, las grandes bodegas españolas son muy value en muchas de las cosas que hacen. Bueno, pues primera de las recomendaciones del día, Marqués de Riscal, Herederos en este caso Marqués de Riscal, el Reserva, un clásico que nunca falla, un déjate de tonterías. Segundo déjate de tonterías para aprender a invertir. Hay 3 cuestiones fundamentales. La primera, escuchar Tu Dinero Nunca Duerme, porque es un programa en el que te enseñamos a invertir de una manera amena y además con garantías en el largo plazo, de manera sensata. Segundo, pues tienes que conocer Value School y aprovecharte de todos los contenidos que en Value School tienen. Luigi, no sé si tienes por ahí alguna recomendación para esta semana o la que viene para Value School. Sí, el ciclo de conferencias de Navidad con el que terminamos el año es el día 20 y 21 de diciembre y hablaremos de un libro que hay que leer. Se llama La psicología del dinero. El autor es Morgan Housel y tendremos ahí a Domingo, a Gregorio,
a Marcos Álvarez hablando de él largo y tendido. De los últimos libros que he leído, uno de los que más me ha gustado, tengo que decirlo. No nos la podemos perder. Y la última recomendación, aunque hoy domingo termina ¿cómo se llama esto? Cyber Week, ¿no? No sé qué nombre le las ponen, semanas no estas, bueno, pues el curso que hacemos Manolo, Domingo, un servidor con la comunidad de locos de Wall Street y que, bueno, pues arranca la tercera edición el 18 de diciembre. Además, tenemos aquí, hoy en la mesa, a quien nos va a dar la conferencia inaugural de ese curso con el que enseñamos a invertir de manera sensata, con cabeza, para cualquier nivel. No hace falta saber ni de finanzas, ni de matemáticas, ni tener conocimientos previos. Cualquier persona puede hacer el curso y aprender a invertir con garantías. Ya nos acercamos a cerca de 1000 alumnos en estas 3 ediciones que han aprendido a invertir con estos conocimientos, con profesores como nosotros, y en este caso con el gran Álvaro Guzmán, a quien aprovecho para agradecer que haya aceptado esa invitación para... Cuidado, el último que dio la conferencia inaugural fue Milei. A lo mejor vemos a Álvaro y lo convertimos presidente. Claro, o sea, la segunda edición la inauguró Milei, pues la tercera la inaugura Álvaro. Cuidado. Que salta la noticia. Eso, ahí. Yo ahí lo dejo. Bueno, por esperemos cierto, que la correlación no sea causalidad. No, pero y eso sí, los que se apunten a la tercera tienen la conferencia inaugural de Álvaro, también la de Milei, también la de Bastos de la primera edición, la de La Calle, las asignaturas de Rayo, todo lo de las 2 primeras ediciones más lo nuevo de la tercera. Bueno, pues ahí lo tenemos, repetidas las gracias, Álvaro, y recordarle a los oyentes, a los que quieran aprovechar esta oportunidad, que quedan todavía unas horas, entran en la web de locosdewallstreet.com y ahí buscan en Academia, tienen el curso y pueden acceder a toda la información, vídeos informativos, incluso tienen una demo por si quieren ustedes probar el curso con algunas clases de las que damos para ver si les convence, y finalmente pueden aprovechar todavía hoy esos precios especiales. Ya mañana no habrá precio especial, hoy sí. Y bueno, yo creo que ya he hecho todos los anuncios que tenía que hacer. Empezamos. Bueno, pues hace muy pocas fechas, el pasado 15 de noviembre, se cumplieron exactamente 8 años de que el valor liquidativo de Azvalor echó a andar. Desde entonces, este ha más que doblado, con un 10% anualizado, más de un 10% anualizado. La compañía ha pasado de gestionar 55 millones de euros, capital con el que empezaron, a más de 2.700. Ahora me corregirán si alguna de estas cifras me ha fallado. Pero ¿qué ha pasado durante estos últimos 8 años? Sobre todo, ¿qué nos espera a partir de ahora? ¿Qué podemos decir de este año, después del anterior, ¿no? Del 2022, que fue tan absolutamente brillante para Azvalor? En fin, de todo esto y demás vamos a preguntar hoy a Álvaro Guzmán de Lázaro, y esperemos disfrutar y aprender tanto como ya lo hicimos en el programa anterior en el que tuvimos la suerte de contar con él. Así que nos vamos ya con la entrevista a Álvaro Guzmán de Lázaro. Bueno, pues nos metemos ya de lleno en harina. Vamos a empezar la entrevista, Álvaro, pero este es un programa de tradiciones y yo no puedo romper la nuestra, así que la primera pregunta corre a cargo de Luis Alberto Iglesias. Pues muchas gracias. En el libro que he comentado antes, que vamos a presentar en Value School, se habla de que la indexación funciona porque, bueno, te compras miles de compañías sabiendo que la mayoría no lo van a hacer bien. Bueno, estamos viendo ahora en los índices que 7 compañías son responsables del 80% de la rentabilidad que está haciendo los índices. Las 7 grandes que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Las asociadas a Internet, al comercio, la difusión de contenido por Internet. El resto pasan sin pena ni gloria. Esto se suele tomar por un ejemplo de esta regla del principio del 80-20. El 20% a veces es mucho menos, de todos aquellos jugadores que llevas en la cartera o del equipo son los que son los responsables de los grandes resultados. Entonces, la pregunta que yo le hago a Álvaro es si en la gestión activa ocurre algo parecido. En 8 años de gestión que he tenido ya Azvalor, me gustaría preguntarle así, grosso modo, ¿cuál es el número de compañías que han pasado por cartera? Y si crees que también en vuestro caso se ha repetido este principio. Es decir, mira, una minoría han sido las responsables de las grandes rentabilidades del fondo, a pesar de que las escogemos todas con guantes de seda y esperando que sean caballos pura sangre, al final también en la gestión activa el principio del 80-20 se cumple. Gracias, Luigi, por la pregunta. Déjame que te ponga un pelín en contexto la pregunta, porque
Cuando se dice que unas pocas acciones son responsables de la mayoría del retorno, lo que se está diciendo, entiendo, no he leído el libro, pero es una estadística que manejamos, que unas pocas compañías son las responsables del exceso de retorno que te da el mercado, ¿vale? Para un ahorrador a largo plazo, no solamente tiene que vivir de ese exceso de retorno, que podría hacer pensar que o bien somos muy listos y cogemos esas compañías, o no tenemos nada que hacer. Un ahorrador, lo primero, digamos, un ahorrador que compre y aguante con un buen fondo value 10 o 15 años su inversión. Bueno, pues ese ahorrador lo hará bien o mal. En primer lugar, si desde el momento en el que él compra, la bolsa está cara o barata. Ese es el primer factor, porque la bolsa da un 6% anual, que está muy bien. Luego estamos hablando de ese exceso del 6%, lo representan pocas compañías, pero realmente un ahorrador que comprara cuando la bolsa está barata y que no se metiera en muchos líos cuando la bolsa está cara, haría un retorno mejor que ese 6%, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no quedarse con la idea de que la barra está muy alta y o bien se eligen a las 7 magníficas o no. Y ahora, respondo a tu pregunta, en Advalor sí que hemos hecho un análisis parecido y no, la respuesta es que no. La respuesta es que en nuestro caso lo que sale es que, por supuesto que hay un ramillete de compañías que han aportado un poco más, pero no es la regla del 80-20 y lo que sí que se ve es que casi todas las compañías que hemos comprado nos han dado dinero, hemos ganado dinero. Hay un porcentaje muy pequeño que oscila en torno a entre el 7 y el 10%, que habiendo dado dinero no ha dado la rentabilidad nuestra esperada, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que sacar un 15% anual, o es lo que nos gusta, digamos, pensar que podemos sacar, ¿no? No año a año, sino por periodos largos de tiempo, y bueno, pues eso son 600, 700 puntos básicos de más de lo que hace el mercado, y entonces de ese exceso de retorno está bastante equilibrado, ¿no? Lo que sí que nos aparece es que la tasa de, digamos, compañías que no hacen el retorno es muy estable, en torno al 7 o el 8%, que no tiene que ver con que nos equivocamos poco, sino que también tiene que ver con eso, pero tiene que ver con que elegimos las preguntas fáciles del examen, que es algo que yo creo que es muy, muy importante para un ahorrador. Piensen que la gente dice, bueno, yo en bolsa conozco a gente que se ha forrado, que lo ha perdido todo, ¿no? Bueno, pues la realidad no es así. Es decir, si una persona invierte en bolsa con cuidado a largo plazo, lo normal es que gane dinero. Lo normal es que gane dinero. Y lo normal, si encima es de manos de un gestor con experiencia y con trayectoria, es que gane mucho dinero. Luego veremos un poco datos en este sentido, ¿no? 8 años. 8 años desde que nació Advalor. No. Advalor como gestora, pero tu trayectoria como gestor de inversiones, más de 20. A mí me gustaría conocer de primera mano cuál es el balance que haces de estos 8 años al frente de Advalor y qué esperas para los próximos 8. Bueno, efectivamente, gracias por la pregunta. Yo prefiero pensar que llevamos 20, ahora te responderé inmediatamente porque efectivamente hay un balance también de 8, ¿no? Pero el balance nuestro de 20 es que el dinero de los clientes, de un cliente que hubiera entrado pues en marzo del 2003 y nos hubiera acompañado hasta ahora, 2023, 20 años, hubiera multiplicado por 13 su dinero. Y eso ha sido con 2 caídas del 50%. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que las caídas con nosotros son temporales y que aunque cueste aguantar esa menos 50 temporalmente, no hay que preocuparse porque siempre se logran superar esas caídas, ¿no? Entonces, insisto, una persona que hubiera tenido un patrimonio como el de muchos oyentes que nos escucharán, de 20.000 euros al principio de nuestra trayectoria, pues hoy, que es un capital nada desdeñable, pero hoy tendría casi una fortuna, ¿no? Tendría más de 250.000 euros, ¿no? Y esto no es alquimia, esto es simplemente ser paciente y esperar, nada más. El problema viene cuando intentamos adivinar, cuando intentamos que cada titular nos genere una respuesta. Ahí entonces ya se complica la cosa y eso explica por qué la mayoría de los clientes de un fondo no logran hacer la rentabilidad del fondo, ¿no? Pero bueno, déjame que te responda ahora esto me he ido un poquito, pero sí que quería ver un poco 20 años y ver qué puede dar de sí, ¿no? Para una persona que como una hormiguita, pues oye, invierta y se olvide un poco, ¿no? Por supuesto tiene que ser un dinero que no necesite inmediatamente, y que pueda hacer maravillas, verdaderas maravillas, ¿no? Ahí tenemos alguna historia bonita, ¿no? De gente que con un pequeño capital, pues a lo largo del tiempo, pues hoy ya puede hacer cosas y mandar a sus hijos a universidades americanas. Estoy pensando en una persona y es algo bonito, ¿no? Y es algo que es accesible a cualquiera de los oyentes
espero que tengan paciencia, ¿no? Concretamente, perdona por irme un poco, el balance de los 8 años. Lo primero, el balance para los clientes, que es lo más importante, lo has dicho tú, Luis Fer, pues ha multiplicado por 2,3 el dinero en estos años. Al final, la rentabilidad absoluta siempre es lo que más importa. Y luego, para oyentes un poco más expertos, la rentabilidad frente al índice, pues el índice en este periodo ha hecho un 53%, es digamos lo que podían haber obtenido en cualquier vehículo con comisiones algo más baratas, y nosotros en vez de un 53% hemos hecho un 125%. A nivel de empresa, el balance, bueno, pues tenemos un cierto orgullo con toda la humildad, ¿no? Pero ya son 25.000 los clientes que confían en nosotros. De esos 3.000 clientes, de esos 25.000 hacen aportaciones periódicas, que es un compromiso ya, digamos, parece como un poco más, ¿no? Tenemos 3 de los 5 fondos más rentables a 3 años en España. En pensiones tenemos la mejor rentabilidad de los últimos 3 años. Tenemos más de 5 veces la rentabilidad que ha dado el índice en pensiones. Luego, una cosa que es lo que más ilusión nos hace, ¿no? El proyecto de Da Valor de ayuda a África a través de la organización África Directo, pues ya hemos recaudado cerca de 4 millones, son 3,7 millones de euros los que ya se han donado, pues para que los más pobres y los más desfavorecidos tengan alguna oportunidad, que nosotros las tenemos, pero ellos no. Y luego, pues también, bueno, nos hace ilusión, no sé si aquí quizás estoy a lo mejor copiando a Buffett de una manera muy burda, ¿no? Pero la contribución a la sociedad son pues más de 40 millones de euros de impuestos pagados en impuestos y en seguridad social, y más de 30 millones en sueldos, quitándonos a los fundadores, ¿no? Bueno, este es el balance numérico y también un poco quizá a lo mejor con un punto de emotividad que hacemos después de 8 años. Cuando echas la vista atrás, Álvaro, y te acuerdas de aquel 2015, cuando estabais ahí preparando, eligiendo, no sé, ¿has cambiado tú como inversor, como en este caso director, líder, junto con Fernando, bueno, y con tu equipo de socios, pero tú como cabeza más visible del proyecto, esas cicatrices de las que tanto nos hablas cuando vienes aquí y nos cuentas tu proceso de inversión, ¿te han curtido de alguna manera especial durante estos 8 años? ¿O crees que sigue siendo el mismo que en 2003 cogió el dinero de esos clientes y los ha multiplicado después de tantos años por 13? Yo creo que nuestro trabajo, al contrario que otros, tiene una enorme ventaja, y es que cuantas más canas tienes, pues es mejor. Yo soy muy aficionado a las carreras de caballos. Ayer veía un documental del mejor jockey de los últimos 30 años de la historia de España, que ha sido José Luis Martínez, y cómo el hombre pues se retiró el año pasado, y porque ya no podía, ¿no? Un documental muy emotivo y que recomiendo a todos los aficionados a las carreras de caballos. Bueno, pues en nuestro caso, claro que hemos aprendido, Luis Fer, por supuesto que hemos aprendido desde los últimos 8 concretamente, ¿no? Al final, la economía es algo que se mueve, las empresas están hechas por personas, es algo que se mueve también, compiten, las interrelaciones son multitudinarias, y hemos aprendido, pero lo que hemos aprendido es a intentar cada vez ser más sencillos, es decir, intentar cada vez, lo que he dicho al principio, ¿no? Elegir las preguntas del examen, las fáciles, responderlas con solvencia. Si nos perdemos las preguntas difíciles, tampoco dan puntos extra aquí por perder las preguntas difíciles. Al final, la gente nos da un dinero que le cuesta ganar y que además es después de impuestos, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El nuestro primero está ahí dentro, no es que seamos la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, tenemos todo nuestro dinero ahí, ¿no? Pero sí que hemos cambiado, Luis Fer, somos, yo creo, más prudentes, pero el proceso básico sigue siendo el mismo, lógicamente, ¿no? Como no puede ser de otra manera, es decir, pues todas las etapas del proceso de inversión que pasamos, bueno, esas son las mismas, ¿no? Pero supongo que más experiencia, más canas, que en este negocio ayudan, lo decía Peter Lynch. 2015-2023, lo que sí que ha habido es un cambio de contexto de mercado brutal. Es decir, 2015 todavía estábamos en el Banco Central Europeo, hará lo que tenga que hacer y no se preocupen que será suficiente, y lo estaban haciendo tipos al cero. De un proceso de fusiones, claro, de banca. Pero no solo en España, también en España, en Europa, en general, en todo el mundo occidental, políticas monetarias heterodoxas, sin entrar en si eran acertadas o no. Aquí las hemos criticado, pero bueno, el caso es que eran políticas muy peculiares y que alimentaban un tipo de mercado también muy peculiar, en el que los beneficios a futuro pues
se valoraban más porque no había tasa de descuento casi, en el que las empresas clásicas que tenían beneficios ahora parecía que estaban penalizadas porque todo era a ver cuánto crecimiento puedes prometer de aquí a unos años. Y ahora en 2023 estamos, no diré que en el contrario, tampoco que estemos en tipos del 12%, no estamos en los años 80, pero evidentemente un contexto muy, muy diferente. Entonces dices, no hemos cambiado, seguimos haciendo lo mismo, pero es hacer lo mismo en dos situaciones de las que más influyen en el inversor, aparentemente muy distintas. Entonces, ¿cómo se refleja eso? ¿Ha habido algo que vosotros siempre decís que no os fijáis en la macro, pero ha habido algo de estos cambios en la política, en política en general, pero también política fiscal, política monetaria, que haya hecho que digáis, ahora todavía son menos fiables los políticos o todavía tenemos que empezar a mirar algunos elementos importantes de las compañías? Vamos a ver, Domingo, yo cuando hacía lo de los 20 años de balance, vamos a repasar qué ha pasado en 20 años, porque siempre uno tiene la sensación de que está viviendo un momento único, que de alguna manera lo es, ¿no? Pues que es el que tenemos, ¿no? Pero en 20 años empiezo en el 2003 una recesión del 50% de caída del Standard & Poor's entre el 2001 y el 2003, algo que ha pasado en la historia, Luigi lo sabrá, no sé, 3-4 veces, no ha pasado más en 100 años. Bueno, 100 años no está, los últimos 100 años que tenemos. En el 2007 hubo la gran crisis financiera donde se produjo otra caída del 50%. En el 2011 la crisis de los países que llamaban los PIGS. Luego hubo el Brexit, luego hubo Donald Trump, luego ha venido la guerra en Ucrania, ha venido un COVID. Es decir, siempre parece que ahora es distinto, pero fíjate lo que han pasado en estos últimos 20 años y un señor que no hubiera leído esos titulares y hubiera puesto un dinerito con nosotros, tendría 13 veces más ese dinero, ¿no? Entonces, claro, el proceso siempre es el mismo. Por supuesto, la prudencia, el rigor con el que mires cada compañía por eso hay que en fin, tener mucho cuidado en cada una de las inversiones que se hace. Dicho lo cual, creo que tu pregunta, y te he dicho al principio que tus preguntas son de inversor siempre de primer 5%, es muy buena, porque a mí ahora me parece que es uno de los momentos más complicados para un inversor desde fuera. Y lo digo pensando en los oyentes. ¿Por qué me parece más complicado? Porque es muy fácil, después de muchos años de tipos cero, contentarte con una letra del tesoro sin riesgo que te da el 3,5 o el 4. Yo veo a mucha gente, amigos míos, muy contentos, ¿no? Es que ya me dan el 4%. Bueno, por no hablar de los depósitos. Claro. Pero digo, bueno, pero es que la inflación, no sé si será el 5 o el 6%, pero en los últimos 3-4 años todo ha subido un 30 o un 40%. Indicativo, muy indicativo que los americanos están calculando el CPI, la inflación, sin alimentos, sin energía y sin el coste del alquiler. Yo no sé si estarán midiendo lo que cuestan los bolis, que ya no se utilizan, pero me llama la atención que un país como Estados Unidos, la primera potencia del mundo y un país que a mí me encanta, te esté midiendo la inflación así, porque para mí están engañando al tenedor de títulos de renta fija y ese engaño es un engaño ya organizado. Entonces, cuidado con estar muy contento con el 3 o el 4% porque tiene trampa. ¿Por qué es difícil, insisto, empezando en los oyentes, para un inversor qué hacer con su dinero ahora? Porque las economías han estado muy sostenidas en estos últimos años y bueno, yo creo que pueden venir curvas, sobre todo empezando porque el Estado americano, porque yo siempre pienso en la economía americana, ¿no? Dedica cada vez más un porcentaje mayor de sus ingresos fiscales para pagar simplemente los intereses. Hay todo tipo de curvas, mira Luigi porque seguro que te sabes las curvas de cuánto porcentaje de los ingresos fiscales va destinado al pago de la deuda en los próximos 4, 5 o 7 años en función de un escenario de tipo u otro. Hay momentos donde todo, el 100% de los ingresos fiscales va para pagar los gastos de la deuda, con lo cual eso, cuidado porque es algo nuevo y hay que saber navegarlo. La tentación de un ahorrador que espera que vengan curvas es, pues me voy a liquidez o me compro un bono. Pero con esto que estamos contando a lo mejor eso no funciona. Hay que ser un poco más creativos. ¿Por qué no funciona? Porque tú te vas a liquidez, pero cada año pierdes un 6%, un 5% de poder adquisitivo y en 3 años te han quitado un 20%. Y a lo mejor no ha caído la bolsa y estás esperando entrar abajo y no has podido entrar, ¿no? Además de todo esto, yo creo que sacar rentabilidades
a un capital pequeño que se tenga, 10.000 euros, 20.000 euros, 100.000 euros, va a ser clave, pero ya no por ganar más dinero y poder, digamos, ser más rico y hacer más cosas, sino como complemento de un sueldo que a lo mejor pues se va a ver muy en cuestión con la disrupción que viene de la inteligencia artificial. Yo no quiero opinar mucho sobre ese tema, es un poco pronto, pero sí que veo clarísimo algunas profesiones que van a sufrir mucho. Y entonces, pues si una persona tiene, pues un capital que le genera al año, pues no sé, 20, 30.000, 40.000 euros al año, pues o 20.000 euros al año, tiene 1.500 euros al mes adicionales y puede que haga falta. Es decir, los oyentes yo quiero que entiendan que se juegan mucho más que antes en la necesidad de sacar rendimiento a sus carteras ahora. Y que no es fácil invertir en renta fija y quedarse contento con un 3, que no es la solución, para mí no lo es. Que tampoco es la solución decir me voy a la liquidez y espero a que escampe, porque a lo mejor el escampe no se produce en términos nominales, es decir, la bolsa no cae o no cae mucho. Y creo que la solución de verdad es la renta variable a largo plazo, pero bien invertida, ¿no? Porque hay muchos campos de minas, ¿no? Lo voy a dejar ahí de momento y... Sí, parece que es un momento en el que esa decisión de la que muchas veces hablamos, Domingo es quizá quien más ha incidido sobre esto, esa primera decisión de no hacer nada, me espero, ya tomaré la decisión, ya estás tomando ahí una decisión que es no hacer nada y te puede penalizar ahora mismo muchísimo. Luigi. ¿Cómo hacéis para batir la inflación? Es decir, porque aquí creo que hay un malentendido, Álvaro, en los inversores que se acercan a Value School generalmente, sobre todo engatusados por ciertas publicidades que ven por internet, ¿no? Ellos aspiran a batir al mercado, ¿no? Y en Value School a veces les bajamos un poco los humos y decimos, tú confórmate con batir la inflación, que no es moco de pavo, ¿no? Empezamos por ahí, ¿verdad? Totalmente. Totalmente, y además yo creo que hay que también enseñar a la gente que las dinámicas de bolsa no son lineales. Es decir, las cosas en bolsa siempre suceden de golpe. Lo ha explicado muy bien la trilogía de Nassim Taleb, que tú seguro, Luigi, has estudiado muy bien, pero es que todo es no lineal en bolsa. O sea, el año pasado nosotros subimos un 45, un año en el que el mercado cae un 20%. Que es una salvajada. El mercado de renta fija y de renta variable. Efectivamente, lleva 3 años seguidos cayendo el mercado de renta fija en términos nominales. Es que el 19 de octubre del 87 es un día en el que el mercado cayó un 22% en un día. Un 22% en un día. Pero es que, y os voy a dar un dato, entre 1993, este dato es demoledor para quien quiera batir al mercado y jugar a ser... Entre 1993 y 2022, 10.000 euros invertidos en el 93 se convirtieron en 158.000 euros. Eso a una persona que hubiera estado invertido todos esos días. Si te pierdes los 10 mejores días, 10 días de 7.300 días, por cierto, si te pierdes los 10 mejores días entre el 93 y el 2022, esos 158.000 se convierten en 72.000, que es la mitad. Pero es que si te pierdes los 30 mejores días, te vas a 26.000 o 6 veces menos. Es decir, si de 7.300 días invertidos te pierdes 30 días, que equivale de 100 días perderte 10 horas, la rentabilidad en vez de $158.000 se convierte en $26.000, 6 veces menos. Y encima los días buenos, la mayoría, el 52%, se han hecho en un mercado bajista. Pues señores, con todo esto, yo creo que el que a ti en Value School, que con acierto le recomiendas batir a la inflación suficiente y te dice batir al mercado, e intenta hacerlo además año a año, pues se está metiendo a 3 kilómetros de la costa con tiburones tigre. Entonces yo sugiero nadar a 30-40 metros de la costa máximo y mucho cuidado con una medusa que si te pica no te mata, pero ya te hace un roto, ¿no? Entonces, ¿cómo batimos a la inflación? Primero, evitando perder, no metiéndonos en líos. Ya podemos luego ahora entrar en qué son los líos y cuáles no son, ¿no? Y lo segundo, con un proceso muy acotado y muy estudiado,
que efectivamente se puede aprender en Value School a través del tiempo y de los años, pero no se puede con un tutorial de 5 minutos y por internet, ¿no? O sea, creo que, no sé si respondo a tu pregunta, Sí, pero... y, Álvaro, abunda por favor en la importancia de evitar las pérdidas. Es decir, también en Value School abordamos esa asimetría de la recuperación de una pérdida, por ejemplo, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, si tu fondo baja un 50%, tú tienes que subirle un 100%. Efectivamente. Y eso es Efectivamente, así. Eso es esa es la pregunta. Vamos, yo siempre digo que los ingredientes para nosotros son dos. Lo primero es los clientes, que tienen que tener paciencia. Sin clientes pacientes no se puede invertir por una razón muy sencilla. Si tú eres cliente mío, Domingo, y me vendes el fondo en un momento malo de mercado, yo tengo que vender acciones para darte a ti el dinero. Con lo cual, pues, en fin, me complicas la cartera y me complicas la asignación de pesos porque tengo que vender forzado para devolverte a ti el dinero, ¿no? Bueno, en Advalor eso no pasa o pasa muy poco porque los clientes, pues ya muchas veces, en 2007, en 2011, en 2017, en 2020, pues las caídas que han experimentado siempre las han recuperado con creces, ¿no? O sea, el primer ingrediente, la paciencia, y para eso, si es para uno solo, pues oye, pues es el solo, pero si es en fondos de inversión, hace falta que tengas coinversores pacientes. Es decir, hago un proceso que haya funcionado un tiempo. Pero lo segundo es el proceso. Y el proceso, efectivamente, pues lo primero que hay que hacer es intentar no fallar, como tú dices, Luigi, y para no fallar, pues es no comprar una empresa. ¿Qué es fallar? Yo definiría primero qué es fallar. Comprar una empresa, pues que acabe valiendo cero. No sé, ¿dónde está Galerías Preciados? Pues un ejemplo que siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Pero ya no es solamente que desaparezca, es dónde está una empresa que pueda caer un 50% y ya no subir nunca más. Eso es una pérdida permanente de valor, ¿no? Muchos negocios que nos rodean hoy en día van a desaparecer. Entonces, ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita el fallo? ¿Cómo se evitan esos negocios? Pues son 3 ingredientes. Primero, lo que decía yo de las preguntas fáciles del examen. Oye, pues, ¿qué es nadar con tiburones? Pues para nosotros los negocios complicados de predecir, pues porque cambian muy rápido. Pues son negocios complicados, cambian muy rápido. El propio Facebook cotizaba a 10 veces beneficios, había caído de 300 a 100 hace no mucho. Nosotros lo miramos y nos dimos cuenta que Instagram ganaba unos 25.000 millones de los 30.000 que ganaba Facebook y tuvimos que romper la hipótesis, oye, esto en 10 años va a ganar por lo menos esto, más o menos. No pudimos porque TikTok llegó de donde nadie lo veía y les quitó 4.000 de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros no era, ¿no? Era complicado de predecir. Pero también los negocios muy populares, que están muy caros y necesitan muchísimo crecimiento para justificar la valoración, para mí son focos de pérdidas. Los negocios con mucha deuda son focos de pérdidas, los negocios con gente al frente que no sea de fiar, los negocios cuya contabilidad es turbia, es decir, todo esto requiere una experiencia. Todo eso para mí son tiburones tigre con los que no hay que nadar. Con esta premisa ya de evitar el riesgo, hombre, si quieres comprar barato hay que ver algo que el resto no haya visto o hay que tener más paciencia que el resto. O sea, hay que hacer algo que el resto no haya eso. Y hecho, esto requiere un proceso, ¿no? El nuestro, pues oye, lleva 20 años funcionando y no tenemos intención de cambiarlo. Tiene que ver con qué miramos específicamente dentro de cada empresa y cómo lo miramos. Tampoco os voy a aburrir con eso, pero sí que deciros que es un proceso largo, que en una compañía pues nos puede llevar tranquilamente más de 100 horas entre todas las personas que lo miramos, ¿no? Hoy nosotros tenemos analistas formados con distintos grados de especialización. Tenemos una oficina en Madrid, otra en Londres, y la oficina de Londres es solamente para analizar, no es para vender absolutamente nada, y tenemos un método probado, ¿no? Y luego hay un tercer ingrediente que es que todas estas cosas que uno hace cada día hay que revisarlas a la luz de todo lo que va pasando, porque es que las cosas en este mundo cambian todo el rato, ¿no? Y eso, digamos, como metodología, Luigi, pero luego encima hay que tener la humildad para darte cuenta que cuando te has equivocado, en el momento en que te des cuenta tienes que vender. Pero luego hay que tener también la determinación para cuando ves algo barato en contra del mercado, pues ir y comprar, ¿no? Siempre ponemos un ejemplo que es fácil de poner ahora, ¿no? Y porque yo creo que en estos mismos micrófonos hablamos de él cuando no era tan claro, ¿no? Termino a ti, Domingo, porque yo creo que fue contigo con quien hablamos. En su momento la energía nuclear, con la serie de Netflix, era algo casi pecaminoso invertir en ello. Nosotros hicimos todo este estudio que estoy haciendo, no lo voy a hacer muy largo, ¿no? Pero concluimos que conclusiones muy sencillas. Uno, la energía nuclear no solamente no va a desaparecer, sino que no puede desaparecer. 2, la única manera de tener energía más o menos verde y no intermitente es con la energía nuclear. Bueno, pues las acciones de energía nuclear cotizaban a unos precios irrisorios. Pues no nos complicamos, no nos compramos
todas, nos compramos la mejor. Si nos hubiéramos comprado la peor, nos hubiera ido mucho mejor, porque la peor es la que más ha mejorado en términos marginales. Pero ahí, pensando en nuestros clientes que pagan sus impuestos, nos dan su dinerito en una cesta y quieren pues que se la devolvamos, nos compramos la mejor, que fue Cameco. Estaba en torno de 10 euros. Y nos probó el mercado, nos la tiró a 6, que es una caída del 40%. Y a 6 compramos más, y llegó a ser el 7% del fondo. Hay que tener esa determinación para decir, sí, a 6 euros sí que metemos el 7% del fondo en Cameco. Bueno, las vendimos a 35 y están a 45 hoy. Es decir, como siempre, vendemos demasiado pronto y respetamos el margen de seguridad. Este no es un ejemplo para sacar pecho y ver qué bien lo hacemos. Esto es un ejemplo justamente de ver que respondemos a las preguntas fáciles del examen. Hoy, pues Macron ha salido diciendo hace no mucho que la energía nuclear es importantísima. Ya todo el mundo acepta que es necesaria y todo el mundo acepta hasta la Unión Europea que es verde. Con lo cual, bueno, nos parecía que era una pregunta del examen fácil, pero a pesar de ser fácil, viajamos al Congreso Nuclear, estuvimos en Canadá, visitamos la mina, hablamos con muchos de los competidores, entendimos el proceso, tuvimos que hablar con los representantes de Kazajstán, que es la segunda potencia productora de uranio del mundo, entendiendo su método de minería, que es distinto que el método canadiense. Es decir, es fácil hasta cierto punto, pero es fácil en el sentido que si no trabajas, lo consigues. No pudimos ser capaces, por también hablar de las debilidades, ¿no? Que solo hablar de las fortalezas es de tontos o de inmaduros. Las debilidades, no pudimos ser capaz, con mucho trabajo, de cerrar cuánto iba a ganar Instagram dentro de 5 años. No compramos Facebook cuando cayó de 300 a 100 y hoy Facebook está en 300 y nos lo hemos perdido. Bueno, pues hay veces que hay que ser determinados con Cameco porque es una pregunta fácil que podemos responder, y otras veces que hay que ser muy prudente y decir, esto no es para mí. Habrá otra persona que sepa más de esto, pues esa persona es la que se habrá llevado los 200 euros por acción que hemos dejado encima de la mesa en Facebook. Respuesta larguísima, Luigi, pero me alegro que me respondan así porque quiere decir que por lo menos a lo mejor te ha aclarado algo. Muy bien. Pero fíjate, Álvaro, estás comentando, es que claro, ya vosotros lleváis 8 años en Advalor, nosotros en el programa llevamos 5, ¿verdad? Arrancamos la sexta temporada en muy poquito. Y yo recuerdo perfectamente este tipo de explicaciones cuando la energía nuclear era lo peor del mundo, lo peor del mundo, y de repente 4 o 5 años después resulta que es energía verde, declarada por la Comisión Europea como energía verde limpia y transparente. Y bueno, y todo el mundo ya construyendo nuevas centrales como si no hubiera un mañana. Menos en España, Manu. Bueno, eso es otro, eso es para otro programa. Aquí pidiendo permiso para ciclo combinado. Dicho lo cual, el dicho popular, ¿no? El tiempo da y quita razones. Sí, pero perdona que te interrumpa, Manuel, porque cuando cuentas esto parece que somos muy listos. Insisto, yo creo que no. Yo creo que lo que hemos hecho es trabajar una narrativa que se había instalado y a poderla aguantar gracias a que nuestros clientes son pacientes. Pero toda persona un poco leída con la que comentábamos esto nos daba la razón. O sea que no es estos que son muy listos les dio el dinero. No, estos señores lo que van a hacer es justamente no tener que ser muy listos para que tu dinero pueda multiplicar por 13 en los próximos 20 años, como has multiplicado por 13 los anteriores 20, ¿no? Creo que es importante desmitificarlo un poco, porque si no, somos dioses y aquí de dioses no hay nada, ni somos ni siquiera Fernando y yo. Es un equipo de mucha más gente, es un proceso y con todo así suena fenomenal. Pero la realidad es que había simplemente que aguantar a que alguien dijera, que creo que fue Bill Gates, no me acuerdo, que dijera, la nuclear es necesaria. Y eso lo hemos podido aguantar por clientes pacientes también. En el caso de la energía nuclear está claro y lo hemos explicado y le hemos dedicado varios programas, pero es que en el caso del petróleo me parece que también es algo significativo y también fue algo muy relevante que explicamos años atrás, de cómo estaba absolutamente infravalorado el mercado, que había falta de oferta, etcétera. También comentamos en su día, cuando no había inflación, cuidado que la inflación puede llegar. El tema de las burbujas tecnológicas. A mí me gustaría, y mi pregunta, y centro ahora mi pregunta, Álvaro. Comentabas antes, durante un momento de tu intervención, que el mercado está convulso, que es un cuidado, que vienen curvas, ¿no? La inflación sigue elevada, a pesar de que ya hay mucha gente que dice, no, ya se está empezando a contener. Los tipos de interés, yo ya estoy escuchando a muchos analistas diciendo, poniéndole fecha a la reducción de los tipos de interés. Bueno, comentabas antes, vosotros buscáis responder a las preguntas fáciles del examen. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son hoy esas preguntas fáciles en el mercado? Bueno, cuando me hablabas de burbuja.com, la inflación y el petróleo, efectivamente son cosas que, tal y como las has contado tú, parece que las hemos visto antes que el resto. Insisto
insisto, yo con quien las comentaba me solía dar la razón. Otra cosa es actuar sobre esas convicciones cuando la pantalla te dice que están equivocadas. Pero son cosas distintas. Y nosotros lo que hacemos por nuestros clientes es esa determinación de, efectivamente, ver que la inflación venía. Yo creo que todos los que estáis en esta mesa lo veíais cuando no había llegado. Tener en cuenta eso a la hora de modelizar los resultados de una compañía creo que es lo que nosotros hacemos, tener esa determinación, ¿no? Pero no quiero dar la impresión de que hacía falta ser muy brillante para eso, porque no. ¿Cuáles son las preguntas fáciles del examen ahora? Para mí, la pregunta fácil del examen ahora, que no está en la pantalla, es decir, pregunta a la que la pantalla lleva la contraria, es que la rentabilidad de un bono al 4% es una cosa buena. Para mí, eso es un espejismo. No es una cosa buena. Para mí es un espejismo. Lo segundo, la economía va bien. Para mí la economía ha estado muy apoyada. Muy apoyada. Tipos de interés al cero durante tanto tiempo tienen interrelaciones a muchísimos niveles de la economía. Es muy complejo desenredar esa madeja. Y solo digo que la última vez que vi una presentación de un agente que sigo y que acierta muchísimo, decía que el indicador más fiable con el que se habían previsto las recesiones, que no es la inversión de la curva, esto es un poco específico, pero para los oyentes más avezados, sino que el que no había fallado nunca era no el paro, que es un indicador atrasado, sino el paro, su movimiento frente a su media de los últimos 36 meses, y que eso no había fallado. Y eso indicaba recesión pronto, el año que viene. Me parece curioso, porque ante esto, he comentado con algunos clientes nuestros, y dicen, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es irse a liquidez. Y yo, por curiosidad, porque es una cosa que tenía intuitivamente en la cabeza, pero he pedido que lo miren, nuestro fondo este año, que ha sido un año normal, entraremos en las razones, pero hemos subido, me parece que subimos el 5% a fecha de hoy, a final de noviembre. Las subidas se han producido en días que caía el mercado. O sea, que yo en un mercado que caiga, imaginemos que el año que viene hubiera una recesión y el mercado cayera, yo no descarto que otra vez vuelva a pasar lo del año pasado. Y es que en un mercado bajista nuestro fondo suba. ¿Por qué? Porque precisamente están las compañías elegidas con mucho cuidado y están muy baratas. Y es exactamente lo que pasó el año pasado, que parece que aquello de decir que cuando el mercado cae tú vas a subir es como un poco de chiste, ¿no? Pero es que hay algunas narrativas que yo creo que están mal. La más gorda para mí, la de la renta fija. Un 4% nominal no me parece algo atractivo. Y la segunda, que todo está controlado. Yo no lo tengo tan claro. No quiero decir que vaya a haber una recesión y que no, porque además no hace falta predecir eso. Es que nosotros hemos hecho 13 veces el dinero en 20 años y no hemos tenido que prever esas cosas. No hace falta, no es necesario. Los periódicos nos hacen pensar que es necesario, pero es que no es necesario. Pero sí que es necesario saber que tu punto de partida, cómo es de frágil o de robusto. Entonces yo veo esas dos, no sé si te respondo, Manuel, pero veo esas dos como para sacar de jugo, ¿no? Bueno, y de las preguntas fáciles a la que puede ser más difícil. ¿Y este año entonces qué ha pasado? Y digo que ha pasado con intención de que me lo expliques, porque claro, el que viene de un más 43 a un año en el que todo el mundo está encantado porque súper alcista, yo que me dedico a ver cómo abre la bolsa cada día aquí con Federico en este estudio, que todos los días, en noviembre se apunta a un 10%, llevamos un 20% en el año, y Advalor hace un 5% y parece que es un drama. Claro. Cuéntanos. Bueno, pero hemos explicado antes que todo lo que sucede en bolsa responde a dinámicas no lineales, por no repetirlo, ¿no? Es decir, pues nosotros el año pasado, con ese más 45, vendimos muchas compañías a precios muy buenos, compramos otras también a precios muy buenos, y el mercado necesita un tiempo para reconocer esa energía nuclear que la gente no quiere y que de repente aparece, o ese petróleo que la gente cree que va a desaparecer y de repente no desaparece. Es decir, el dato con el que yo me quedo es que hay cosas buenas que pasan cuando los días que cae el Standard & Poor's un 0,5, tú subes un 0,5. Eso a mí me indica que hay algo de robustez en la cartera que tenemos, que está cogiendo aire y que, bueno, nosotros para el futuro no tenemos la bola de cristal, Luis, pero sí tenemos un indicador. El único indicador que tenemos es cuánto cuesta comprar el fondo hoy. En este caso, si lo compráramos ahora mismo, me parece que son 225 euros por participación, y cuánto vale. Cuánto vale es la suma de cuánto vale cada una de las empresas que está en el fondo multiplicado por su peso. Ese indicador ha sido un extraordinario previsor de qué iba a pasar en el futuro,
en nuestros últimos 20 años. Lo bueno de tener 20 años es que, bueno, pues puedes hacer experimentos y mezclar tubitos y ver cuál funciona, ¿no? Y en general, cuando ese indicador ha estado por debajo de 0,6, que quiere decir que el precio hoy es el 60% del valor, la cartera ha tenido resultados muy buenos, de por encima del 10% anual. Y ese numerito hoy está en el 0,56. Con lo cual yo entiendo que la cartera más o menos pues vale entre un 80 y un 100% más. ¿Y cómo se puede producir y cuándo? Pues las no linealidades de la bolsa, bienvenidos al mundo. Pues puede que el año que viene subamos un 40, luego estemos 4 años sin hacer nada y en el año quinto subamos un 60. Puede que el año que viene subamos un 15 y un 15 cada año, 5 seguidos. No se sabe. Pero es que da igual. Porque la pregunta indica una tentación de decir, bueno, yo me quiero meter cuando este está abajo y salirme cuando esté arriba. Y eso, recuerdo, 30 días de 7.300 días dejan una rentabilidad de 150.000 en 26.000. Con lo cual, yo a los oyentes les digo, ¿para qué? Es muy fácil perderse los 30 mejores días o los 30 peores. Por supuesto, si nos perdiéramos los 30 peores, también subiría mucho la rentabilidad. Pero es un juego al que nadie va a acertar. Fíjate, hablabas de robustez cuando te referías a tu cartera, a vuestra cartera, y al hecho de que a lo mejor cuando el mercado cayese vosotros subierais, ¿no? Aquí hay un tema que es el de poder diversificar dentro de un mismo activo, que sería, por ejemplo, la renta variable. Y a esto la pregunta va, o el comentario va precisamente a eso. Eso indica que un ahorrador que sea inversor en renta variable va a poder diversificar dentro de su mismo activo, añadiendo una pieza que se comporta tan distintamente del mercado como lo que acabas tú de mencionar. Es decir, ahí sí, y eso ya también evidencia que hay una voluntad que se plasma en una cartera de hacer algo distinto de lo que hace el mercado, porque si no, no hay por qué pagarnos y no hay por qué confiar en nosotros. Efectivamente. Yo siempre digo cuando me dicen, bueno, es que vuestros fondos son caros, yo digo, hombre, han resultado ser los más baratos del mercado, porque si haces una rentabilidad muy buena, pues al final, si el fondo más barato, el índice costaba 50 puntos básicos y tú cuestas 180, pero sacas 3 o 4 puntos anuales a los índices, pues sigue siendo muy barato, ¿no? Digo porque a veces alguien incluye renta fija en sus carteras con el ánimo de diversificar, ¿no? Pues mira, una diversificación dentro de un mismo tipo de activo te la puede dar un fondo que se comporte muy distinto como lo hace el mercado en épocas de crisis, por ejemplo. Por supuesto, pero es que encima hay otra cosa, y es que el fondo de inversión tiene una cosa mágica, y es su fiscalidad. Y es que no se pagan impuestos de plusvalías por vender. Entonces, pueden producirse cosas mágicas en el sentido de que, pues un poco lo que nos pasó el año pasado. Si la bolsa está un poquito floja el año que viene, vamos a poner que esté un poco floja, que caiga un 10%. Eso no quiere decir que vaya a caer un 10% a base de caer un 0,5% cada mes. Eso quiere decir que de repente, pues a lo mejor una parte de nuestra cartera sube un 20% y mientras, al tiempo, de manera simultánea, una parte del mercado cae un 10%. Que quiere decir que algunas acciones caen un 30%. Entonces, claro, tú poder vender una empresa que sube un 30 y comprarte una que cae un 30, eso es increíble de cara a capitalizar el dinero de los clientes, ¿no? Y esto, que era algo que no pasaba mucho, otro dato que comparto, es que nos pasan cada día las mayores subidas y las mayores bajadas de todas las empresas del mundo desarrollado, vamos a decir. Entonces, siempre en los últimos 4 o 5 años, exceptuando estos últimos 8 o 9 meses, la que más sube un 5, un 6 y la que más cae un 5, un 6. Pero llevo yo como 2 o 3 meses viendo que la que más sube un 25 y la que más cae un 40. Algo se está moviendo. Y eso es lo que es muy difícil de navegar para un inversor y lo que unos fondos, yo en fin confío en los fondos value, ¿no? Unos fondos value pueden hacer, pues es dar la mano a ese oyente y decirle, mira, coge mi mano, cierra los ojos, échate a dormir, no leas mucho los titulares y nos vemos dentro de 5, 7, 10 años. Lo que pasa es que has hablado mucho de preguntas fáciles, sobre todo lo digo para los oyentes que hayan recién llegados, pues los que ya conozcan un poco más el mundo value, también lo que nosotros hemos estado diciendo aquí, saben por dónde vas, pero cuando le dices a alguien, no, nosotros en bolsa vamos a lo fácil, yo creo que hay mucho, a lo mejor hay algún oyente que está pensando que estáis comprando Apple y porque es lo más grande, o Nvidia, y no, es al revés, son preguntas fáciles, pero las respuestas que dais son las más difíciles, porque compráis casi lo que no compra nadie. Sí, lo que pasa es que cuando la gente cree que lo fácil es comprar Apple, pues o que lo fácil es comprar lo que sea Nvidia, lo que te están diciendo es que creen que lo fácil es comprar lo que ha subido, ¿no? Y casi la única verdad ontológica del mundo financiero es que el futuro está marcado por el punto de partida de las valoraciones. Si partes de arriba es muy difícil ganar dinero, si partes de abajo es muy fácil. Por eso digo que
en fin, asumir que Nvidia, que yo es que ya no sé ni a cuánto cotiza Nvidia, pero vamos, no sé, a 10 veces ventas o una cosa así, se gane dinero desde ahora, yo no lo veo. Me parece que es muy difícil saber saber que va a crecer todo lo suficiente que tiene que crecer para justificar la valoración de hoy. Pero me parece un matiz muy bueno porque efectivamente un oyente puede pensar que lo fácil es comprar lo popular. No, nosotros cuando compramos una empresa pensamos que nos la compramos entera. Entonces hay que ponerse en la piel de... Yo cuando compro Cameco pienso que me estoy comprando el mayor productor del mundo de energía nuclear. Y me lo estoy comprando y ya está, no cotiza y no hay ningún símbolo en mi pantalla. ¿Qué me preocupa al día siguiente? Pues lo primero que quiero saber es cómo son sus minas, si son baratas, qué clima laboral tiene, si los directivos son buenos, si la contabilidad es fiable, si el balance me aguanta, cómo me ven los acreedores, en fin, todo eso, ¿no? Y esas preguntas son relativamente fáciles en el mundo de la energía nuclear y muy difíciles en el mundo de la tecnología por una sencilla razón, porque todo el rato cambia. Nada más que por eso. Álvaro, el año pasado, creo que fue cuando estuviste por aquí, nos diste tengo que reconocerlo, un gran titular. Dijiste, lo mejor del value está por venir. Si no fue esa la frase textual, casi era esa. En el value investing, lo mejor está por venir. Yo me quedo, anoto esa frase y luego oigo el ruido de mercado. Y el ruido de mercado es que, claro, viene una recesión... Tenemos los tipos de interés donde están, vuelve el valor a la renta fija de la que te has hablado en el programa de hoy. Pero claro, si viene una recesión nos vamos a un mercado bajista. Yo estoy harto en los últimos meses de oír que en renta variable nos vamos a un mercado bajista. ¿Se casan esas dos afirmaciones? El de que vamos a un mercado bajista porque vamos a un escenario de recesión, y que está lo mejor por venir en el value investing. Te respondo con una pregunta viajando en el tiempo a noviembre del 2021. ¿Viene un mercado bajista? La respuesta ¿cuál era? Sí, menos 20 en el Standard & Poor's. Algo que ha pasado 11-12 veces en 100 años. Advalor más 45. Bueno, yo no digo que vaya a volver a pasar lo mismo. Lo que digo es que nos dais titulares que ya implican la respuesta en ellos. ¿Viene una recesión? Con lo cual no tengo que estar. Bueno, en los años 70 fue un periodo muy recesivo, con tipos muy altos, la bolsa muy complicada entre el 69 y el 82, no se movió en términos nominales, y con la inflación que hubo, imagínase lo que uno perdió ahí, ¿no? Pero sin embargo, fue un momento dorado del value para mucha gente que estaba más bien en liquidez hacia el año 69-70, invertidos al 100% en el año 73, cuando cayó el mercado. Es decir, vuelvo otra vez a lo mismo. Te pierdes los 30 mejores días y al garete. Tienes que saber lo que haces. Hay que navegar y no nadar con tiburones tigre en alta mar. Hay que nadar con patitos a 50 metros de la costa y con cuidado con las medusas. Y con eso multiplicas por 13 tu dinero en 20 años. Tú me preguntas, ¿a futuro será igual, mejor o peor? Pues yo creo que a futuro será parecido. El año pasado, que lo habéis comentado ya, más de un 40% de rentabilidad. ¿Este año ha habido mucha rotación en vuestras carteras? O más específicamente, Álvaro, y ya que estamos concluyendo, ¿dónde estáis viendo oportunidades en este momento? Yo creo que en su momento... El próximo uranio, el próximo petro... Esto ya no lo sabemos. Ahora necesitamos saber dónde está el próximo uranio. Claro, lo que pasa es que eso es propiedad intelectual de los clientes de Advalor. No, en su día era como muy claro, ¿no? Porque había una categoría entera de acciones que estaban muy infravaloradas, ¿no? Nosotros... de verdad, es que vamos acción por acción. Entonces, yo te puedo decir ahora mismo, hay un denominador común de un sector que digas, hay que estar en eso. Estaría mintiéndote, porque en cualquier sector que nos guste hay compañías que no nos gustan nada. Y solamente decir, un sector que no tenemos en cartera, los coches. Vamos a coger ese, no lo tenemos en cartera, ¿eh? Pero, pues el año que viene los coches. Es que para mí Tesla no tiene nada que ver con Hyundai. Tesla es una compañía difícil de entender para mí, no sé hasta qué punto puedo modelizar cuántas unidades va a vender, con qué margen, ni sé muy bien qué va a pasar con las baterías ni con los subsidios, no lo sé, me parece difícil. Y veo que Hyundai es una compañía pues que está al mismo nivel que hace 12 o 13 años, bueno, pues no sé. Entonces, si yo tuviera Hyundai en cartera, que no tengo, ¿qué te respondo a esto? ¿Dónde está el próximo uranio? ¿En coches? No te puedo responder en coches. Te puedo contar que estoy comprando Hyundai, pero entonces ya no puedo comprar yo las acciones que quiero porque son a lo mejor ilíquidas, ¿no? O las quiero comprar y no quiero que la gente pues me suba el valor. Es decir, ahora mismo no hay
un denominador común que digas, mira, cómprate todas las empresas de cobre de tal. No lo hay, ¿no? Es compañía por compañía y, como digo, con ese bisturí fino de orfebre, muy prudente, en preguntas muy facilitas, diseccionarlo todo para que el paciente no se nos muera, que es lo primero. Y luego ya, si no se te muere, en general ya hace una buena rentabilidad. Próximo Uranio, tu dinero nunca duerme, que desde luego traemos siempre lo mejor de lo mejor y hoy con Álvaro creo que lo hemos demostrado. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, Álvaro, ya quisiéramos tener 2 horas para poder seguir hablando de estas cosas que tanto nos gustan y que también explicas. Así que muchas gracias de verdad por haber querido estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos por invitarme. Ha sido En nuestro curso lo va a decir. En la conferencia inaugural del curso lo hay que apuntar. Hay que apuntar, haremos ahí. El 18. El 18 de diciembre, sí. Pero solo para solo para los partícipes de Advalor. Ahí tienen a Álvaro, solo para los estudiantes del curso, de los alumnos del curso de cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, esa conferencia inaugural de Álvaro. Domingo, muchas gracias a ti también. Gracias. Antonio San José, que has estado ahí tomando nota, Muy bien, pues muchas nada. gracias a ti también. Gracias a vosotros. Manolo, gracias a ti también. Luigi. De nada. Y a todos ustedes, señores oyentes, como les digo siempre, aquí les espero la semana que viene con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.